Maestra, Dime. sí, bueno, primero, buenos días. Yo tengo una pregunta del trabajo, si tenemos que anexar los mapas que hicimos, el de legalidad. Espérame tantito. Justo Sí. estoy escribiendo, estoy terminando de hacer mi rúbrica. Espérame. Ok, ya. Hola, buenos días a todos. Espérame tantito. Buenos días, profesora. Encontré una bocinita y entonces ya puedo poner la musiquita. Me quito, ya, listo. Buenos días a todos. Espero que hayan tenido un fin de semana pues, muy bueno. Además era fin de semana de 14 de febrero, ¿no? Y ya va bajando la pandemia, entonces, bueno, pues que fueran a dar una vuelta al parque con sus respectivos amores y amistades. ¿Cuál trabajo, me preguntas? No vi quién era. Sí, bueno, es que el viernes usted habló de un mapa, ¿no? De legalidad. ¿El viernes? Perdóname, ¿No? no ubico de qué estás hablando. Sé que tenemos un trabajo individual que es para el 4 de marzo, pero no es un mapa, sino dos. Ya habíamos hablado de eso, que pues habíamos construido la primera parte de nuestra rutina de pensamiento con este organizador de actividad financiera del Estado. Y a partir de eso, pues ustedes tienen que hacer su investigación y lo que me van a ofrecer a mí como parte de esta actividad, no trabajo que me tengan que entregar, sino hasta el 4 de marzo, que es la entrega de nuestra actividad. Si no estás familiarizado con esas fechas, yo te recomiendo que revises nuestra forma de evaluación y los trabajos que ustedes mismos me pidieron que incorporáramos. Pero eso es nada más la mitad. Entonces, no sé de qué entrega me dices. No, ya me quedó claro. Ya ahorita le pregunto a un amigo. Ya. Sí, gracias. Vale. Bueno, pues creo que ya hacemos todos por el día de hoy. Entonces, pues vamos a comenzar a ver si, pues a ver si tenemos un poquito más de lo que teníamos que tener el viernes pasado, que muy poquititos de ustedes llegaron a la clase y más poquititos todavía, según tengo aquí en mi lista, pues participaron, ¿no? Entonces, pues estuve pensando qué hacer y además de algunas otras cosas que voy a incorporar, pero eso en mi dinámica para explicarles a ustedes, pues les tengo que avisar que participación solicitada y no dada, además de que reduce pues este valor de participación, también la vas a tomar como inasistencia, porque pues he estado mencionando los nombres de algunos de ustedes, concretamente así sucedió el pasado 11, y así ha sucedido el 9, y ha sucedido el 4 por lo menos, y no es que también en las otras dos fechas, y pues no tengo contestación. Entonces, no sé si son personas que se están conectando y se van a hacer otras actividades o que de plano no están haciendo ninguna clase de trabajo para traer a la conversación. Entonces decidí que, pues aparte de que yo la contabilice como una participación solicitada y no dada, también la voy a contabilizar como inasistencia. Entonces, bueno, pues eso automáticamente quita el derecho de presentar examen extraordinario, porque recuerden que tenemos que tener pues un porcentaje de asistencia que es algo cercano al 100% en las sesiones sincrónicas que tenemos. Entonces, bueno, pues tenía que comentarles eso y ahora sí, perdóname, Casas Hernández, que no veo cómo te llamas, pero te has de llamar Juan Carlos. Sí, eso de la participación es solo si no contestamos o si contestamos mal también cuenta como inasistencia. ¿Qué dijimos acerca de la participación en el encuadre? ¿Qué cosas cuentan como participación? ¿Nos lo puedes recordar, por favor? Juan Carlos. Bueno, es que yo tengo de que son participaciones voluntarias que sumarían una décima
y que sin participación sería menos una décima. Pero Pero eso es es que como tal cuánto no. cuentan y aparte también señalamos que entendemos como participación. Ah, es que eso no lo tengo. No tomaste nota de eso, aunque lo repetimos en distintas ocasiones, a ver si alguien te ayuda o nos ayuda compartiéndolo aquí en la conversación otra vez. Vale, pues parece que no. Entonces vamos comenzando, pues a ver si hay un recuento de lo que vimos la clase pasada para que podamos pues avanzar un poquito en esta clasificación de los ingresos del Estado, en estas características y elementos de las contribuciones y en esta distinción de pues lo que sí son ingresos coercitivos y tributarios, y la distinción de estos otros dos ingresos tributarios, pues qué son cada uno de ellos, ¿no? Según lo que nos dice ahí el Código Fiscal. Entonces, a ver si encontramos hoy toda esa información que es la que debemos estar manejando, es decir, los primeros puntos de nuestro temario, lo que tiene que ver con lo que decíamos en nuestro organizador, con estas ideas secundarias que nos ayudan a comprender la actividad financiera del Estado, que eran según lo que ustedes mismos me comentaban que habían encontrado, pues derecho financiero, ingresos, contribuciones y tal vez de las contribuciones, sus elementos y sus características, los tipos de contribuciones, de los ingresos, pues sus clasificaciones, por lo menos las que están ahí mencionadas en el temario, y los sujetos, pero que veíamos que a lo mejor los sujetos resultan ser un componente de las contribuciones, entonces eso seguramente ya lo habrán distinguido ustedes, ¿no? Y entonces en estas clasificaciones de las contribuciones, pues hay una que nos importa un montón, que está ahí en el Código Fiscal, de la que ya hablábamos el pasado viernes, y en base a esa distinguíamos, pues sí, algunos ingresos que tienen algunos ingresos tributarios que tienen esa característica, ese apellido, por decirlo de alguna manera, y algunos otros que no lo tienen, ¿no? Sin embargo, también distinguíamos que hay algunos autores, sobre todo contadores, que distinguen a los ingresos tributarios como sinónimos de estas contribuciones, ¿no? Entonces, bueno, pues los escucho si quieren retomar algo del viernes o si quieren, pues traer estos nuevos conceptos en los que necesitamos avanzar a la conversación, pues para que podamos ir, pues haciendo algo de lo que nos toca con este temario, ¿no? A ver si hay manos levantadas y si no, bueno, mencionamos a algunas personas y parece que no hay, entonces seguimos así. Bueno, vamos a ver, quienes tengan una, nada más déjenme ver si todavía nos quedan, que tengan una solicitud o una aportación nada más. Sí, sí nos quedan. Montserrat Pérez, Isabel Karina, Ariel Sánchez, Daniela Yasmín, Alejandro Vicente, Carlos Uriel, Juan Carlos Casas, bien, continúo mencionando, Kevin Daniel, Emilio Castillo, Eduardo Misael, Miguel Ángel Delgado, Lluvia Marisol, Saraí Fragoso, Brenda Alcántara, Yeshua Martín, Óscar Alejandro. Ahorita te doy la palabra, Tamara. Y me falta por aquí. Ya, creo que ya. Sí, te escuchamos, Tamara.
Sí, retomando lo que estábamos viendo en la clase pasada, nos quedamos en que estábamos viendo cuando era un caso de urgencia o cuando se consideraba crimen organizado y cuál era el plazo de las autoridades para poner a disposición a los detenidos y que eran de 40 días y que se podría hacer una prórroga de otros 40 días más. Y vimos íbamos a ver lo que era cuando se agarraba infraganti o lo que era flagrancia. Espérame Y tantito, Tamara. Antes de que sí. continúes, déjenme decirles un error que acabo de cometer, porque yo les estaba recordando lo que hice con otra materia que compartimos algunos de ustedes el viernes pasado. Sin embargo, los tópicos que nosotros tenemos que desarrollar no son esos que les acabo de decir, No. actividad financiera del Estado, sino del principio de legalidad. Y aplica pues nuestra misma metodología, pero nada más déjenme corregir, las ideas secundarias que ustedes debían estar desarrollando son presunción de legalidad, trámites administrativos, facultades administrativas, artículo 16 constitucional y resoluciones. No me hagan caso con esos temas que les acabo de mencionar de actividad financiera del Estado, porque esos pertenecen a derecho tributario. Pues con razón nadie sabía nada al respecto, ¿verdad? Con razón nadie me quiso responder. Ahorita voy a decir algunos nombres más de los que acabo de mencionar para pues ver si nos regalan alguna aportación, a lo mejor diciendo pues esto que sí es lo correcto para ustedes y no lo que yo estoy aquí tontamente diciendo que es lo que ustedes debían haber desarrollado, que no es eso, es el principio de legalidad de lo que debían estar mencionando, y hasta ahorita que Tamara me lo hace ver que me doy cuenta. Pues ahorita les vuelvo a mencionar, a ver si de eso sí nos regalan alguna intervención. Y creo que Tamara no se acordó de mencionar lo que preguntaba Juan Carlos respecto de las participaciones, pero yo se los recuerdo, decíamos que participación es cualquier intervención individual y pertinente, siempre y cuando sea relacionado con nuestro desarrollo temático, ¿no? Entonces, esta pregunta de, pero si la participación está mal, no cuenta como participación, pues la considero, pues fuera de contexto, porque, pues los requisitos de nuestra participación es la que sea, ¿no? Nada más que sea individual y que sea relacionada con el tema del que estamos hablando, que sea correcta o incorrecta, pues da enteramente lo mismo, porque aquí adentro de nuestro espacio de aprendizaje, pues aunque sea una duda o aunque sea algo incorrecto, nos da pie a ir construyendo esta conversación y nos da pie a ir avanzando pues con nuestros temas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es ahí aclarando. Y ahora sí, Tamara, sigue. Sí, y bueno, y ¿qué más? Nos dijo que íbamos a ver lo que era lo de la visita domiciliaria, pero todavía no habíamos acabado lo del artículo 16 porque faltaban algunos párrafos. Y bueno, como extra, podría decir que seguiría lo del cateo, que para que haya bueno, es algo que la autoridad expide, la autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Público, y una orden de cateo debe llevar el lugar a inspeccionar, la persona a presentar, objetos que se buscan, y debe de haber 2 testigos, ya sea que sean propuestos por el ocupante o en caso de negativa o ausencia de la autoridad. Okay. Y nada más. Tamara, entonces, después de tu lectura del 16 constitucional, que hemos tomado pues más o menos 3 horas para charlar respecto a este contenido, que hemos identificado en el principio de legalidad estos 2 componentes de fundar y motivar, que hemos identificado que esta fundamentación y motivación nos lleva a la presunción de legalidad, que hemos identificado fundar como la cita expresa y motivar como los razonamientos
y circunstancias de modo, tiempo y lugar que llevan a la aplicación exacta de ese preciso acto de autoridad, que en realidad estos actos de molestia en el domicilio, en la persona, en la familia, en todo lo demás, se refieren a actos realizados solo por la autoridad, que distinguimos que, bueno, pues el mandamiento de la autoridad competente implica que puede ser cualquier autoridad, excepto en los casos en los que este acto de autoridad consiste en un acto de molestia en contra particular de la libertad de la persona, como pueden ser las órdenes de aprehensión, pero que incluso estas órdenes de aprehensión tienen sus excepciones, como en los casos de urgencia y gravedad, o en los casos de flagrancia, o en los casos de arraigo, que incluso en esos hay sus excepciones. Después de pues, haber conversado, escuchado, releído, corregido, tomado tus notas, Tamara, ¿qué me podrías decir tú en tus palabras, en tus ideas, que es el principio de legalidad? Que es un medio de defensa y que... Bueno, es algo relacionado con un medio de defensa. Con un medio de defensa. El principio de legalidad no es un medio de defensa. Digamos que este principio es la motivación de interponer un medio de defensa. Un medio de defensa. Después Ok. les explico con más detalle. Pero, ¿qué más? ¿Qué más podrías decir? Pues que bueno, con todo lo relacionado a lo que hemos visto es que pues cuando se considere molestia es porque va a ser siempre y cuando que provenga de una autoridad, que entra ahí lo de la presunción de legalidad, que bueno, yo tengo que debe haber una fundamentación, una motivación. En la fundamentación dice que es la cita expresa en la norma y deben de ir los demás relativos o concordantes, y es donde nosotros incluimos lo que es el numeral, las fracciones, los párrafos. Es un precepto legal que debe de ser aplicable. Y en cuanto a la motivación, podemos decir que es donde se señalan las razones o las circunstancias que nos hacen llegar a ese fundamento que ya hemos expresado. Y hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, debe haber una resolución que debe de ser ¿En dónde exhaustiva hay un sujeto activo y uno pasivo? en la resolución. La resolución debe de ser exhaustiva y específica. Ajá, Y de pero ahí no debemos... tiene que ver con los sujetos. ¿Cómo? O sea, tú me dices, el principio... No te pongas nerviosa, ¿eh? No es examen. Sí. Ni Sí. me voy a enojar si me dices la receta de una gelatina. No. Sí. ¿No? Como para que tú le enseñes a los demás que tú puedes decir cualquier cosa y a partir de eso podemos construir una conversación relacionada con esto en lo que estamos avanzando. Y que si tú no me dices exactamente a qué se refiere este concepto central, esta idea central del principio de legalidad, pues no importa, porque de todos modos me estás diciendo un montón de sus componentes y de todos modos eso nos sirve para llegar a esta verdad de lo que pues, todos tenemos que entender como este principio de legalidad. Pues Sí. no es evaluación, nada de eso. Pero lo que yo te pregunto es que si es cierto, a partir de estos conceptos que tú me estás diciendo de fundar, de motivar, de algunas características de las resoluciones administrativas, de distinguir esta otra idea central que son los medios de defensa, a partir de esto y a partir de recordar que tú leíste el 16 constitucional y que identificaste ahí que es un acto de molestia, que es un mandamiento de autoridad judicial y competente, cuáles son los tipos de mandamiento de autoridad judicial que limitan la libertad de las personas, cuando no es necesario este mandamiento de autoridad judicial para limitar la libertad de las personas,
y que en los procesos administrativos, que son los que a nosotros nos importan, porque son los de la materia tributaria y fiscal, y concretamente lo tributario pues es nuestra materia de estudio, que ya distinguiste que estos procesos son muy parecidos a estos que decíamos de las órdenes de cateo o las órdenes de aprehensión, o si no lo descubriste, bueno, yo ahora te lo digo, que estos procesos como de visita domiciliaria de carácter administrativo son parecidos a las órdenes de cateo o las órdenes de aprehensión, o sea, de verificación en la propiedad o en los domicilios de las personas. Una vez que tú ya leíste todo esto, más todo lo demás que tiene el 16, que de lo que todavía no hablamos, ¿no? Como de los datos personales, como del alojamiento militar, como de los juicios orales, esas cosas que además tiene el 16 constitucional, que todavía, como muy bien nos dices, faltan, que todavía no hemos platicado de ellas. Ya sabiendo todo esto, o sea, a partir de tu lectura, a partir de tu organizador gráfico, a partir de lo que investigaste en relación con estas ideas que pusiste ahí en tu organizador gráfico, o como tú te hayas organizado para tu investigación en tu propia rutina de pensamiento, a partir de todo esto, tú me dices, bueno, yo te pregunto, ¿qué es el principio de legalidad? Y tú me dices, es un medio de defensa. Y yo ahora te digo, bueno, no es un medio de defensa porque los medios de defensa nada más son a partir de trámites administrativos y a partir de procesos jurisdiccionales. Tal vez así no me estoy dando a entender nada, ¿no? Pero los medios de defensa son esas cosas que inician siempre los particulares a partir de los cuales resguardan sus derechos. O sea, a partir de los cuales nosotros los contribuyentes o los particulares nos defendemos frente a la autoridad, ¿no? Y entonces eso siempre lo hacemos a partir de pedirle algo a la autoridad, como por ejemplo un trámite administrativo, como por ejemplo hacerle una solicitud de devolución, ¿no? Y luego hacemos otra clase de trámites administrativos, o sea, iniciamos procesos frente a la autoridad cuando ya le pedimos directamente a la autoridad y no nos respondió o nos respondió contrario a nuestros intereses, y entonces presentamos algo parecido a una queja, a una demanda, ¿no? Y entonces esos procesos que podemos presentar primero son de carácter administrativo, como si los acusáramos con su jefe, por ejemplo, ¿no? O sea, se da cuenta que aquí le pediste algo a un maestro, no funcionó, fuiste con el subdirector, no funcionó, fuiste con el director, no funcionó, fuiste con el director general, y así hasta llegar a la Secretaría de Educación y hasta con el presidente o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así, por ejemplo. Así más o menos igual. Entonces tú hiciste una solicitud, o sea, un trámite, no funcionó, entonces puedes ir a un proceso administrativo como puede ser un recurso administrativo, que eso sí es un medio de defensa, un recurso administrativo, porque inicia un proceso como si fuera un juicio, aunque no lo es. Luego están los procesos que sí son jurisdiccionales, pero que no son frente al Poder Judicial, es decir, se parecen a juicios, pero no lo son, como otros recursos administrativos, como el recurso de revocación, que ese sí es de carácter tributario. Y luego están los procesos jurisdiccionales que son de carácter administrativo, es decir, que sí son juicios, pero que no son frente al Poder Judicial. Esos juicios son los juicios de nulidad que se dan frente al Tribunal Fiscal. Como el Tribunal Fiscal es de carácter administrativo, pero ya en su momento lo vamos a analizar porque es una figura bastante loca, entonces este sí lo podemos considerar un medio de defensa. Entonces ya tenemos recursos administrativos y juicio de nulidad. Y una tercera posibilidad, que esos ya son los juicios, o sea, juicios porque son procesos contenciosos donde hay un actor y un demandado, y además el que va a juzgar, el que va a resolver es una autoridad del Poder Judicial. Entonces estos medios de defensa tenemos de carácter administrativo, de carácter jurisdiccional y de carácter judicial, ¿no? Y entonces tenemos a los recursos administrativos, a los juicios de nulidad y a los
Juicios, algunos autores dicen que no son juicios, yo coincido con ellos, con que no son juicios, pero luego se me va la palabra a mí también, y a los amparos, juicios de amparo, no juicios como ustedes los quieran identificar más fácil. Esos tres, nada más esos tres, son los medios de defensa. Entonces, por eso es que el principio de legalidad no puede ser un medio de defensa, porque en medios de defensa nada más tenemos recursos, juicios administrativos y juicios jurisdiccionales, ¿no? O lo que es lo mismo, recursos, juicio de nulidad y amparo, nada más esos. Tenemos a los otros que les decía al principio, los trámites administrativos que no constituyen medios de defensa, pero que se parecen a los medios de defensa porque son para defendernos de los actos de autoridad, pero no los podemos considerar medios de defensa porque no son un proceso que tenga una etapa inicial, una etapa intermedia y que nos ofrezca una resolución al final, porque a lo mejor lo que nos puede ofrecer es nada más un acto de autoridad. Sí, Tamara, ¿me cachas? Entonces, por eso no podemos decir que el principio de legalidad sea un medio de defensa. Pero, ¿qué nos dirías tú que es el principio de legalidad? Que el principio Este chorito que te acabo de explicar, ¿sí me entendiste? ¿Te perdiste? O Sí, ayuda? no, sí, es que no, como tengo aquí todo un poquito desordenado, me confundí en decir que era un medio de defensa. Ajá. Pero, bueno, el principio de legalidad sería que es lo que a la autoridad y a uno como ciudadano estamos como sometidos, bueno, no sometidos, como que debemos de hacer solo lo que está permitido por la ley. Ándale, ajá. Y pues, Pero ¿qué más parece? ¿quiénes deben hacer solo lo que está permitido por la ley? ¿O quiénes debemos hacer solo lo que está permitido por la ley? Pues autoridad y ciudadano, ¿no? ¿Autoridad y ciudadanos? ¿Crees que aplica igual para los dos? No. Bueno, en este caso la autoridad es la que, conforme a lo que diga la ley, tiene que basarse para hacer que, cómo le diré? Pues sí, mm, para poder llevar a cabo algún mandamiento que se le haya dado hacia el ciudadano. Ujú. ¿Y cómo Ujú. crees que funcionemos también bajo ese principio? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo crees que funcionemos los ciudadanos en cuanto a esa parte del principio de legalidad? ¿Será que nosotros también podemos hacer nada más lo que expresamente nos permite la norma? Pues también, bueno, es que nosotros también como ciudadanos tenemos pues derechos y obligaciones Ujú. y y pues debemos, bueno, se supone que deberíamos de cumplir con lo que específicamente diría el artículo 14 y 16 constitucional. Y este, ya me puse nerviosa, ya no sé ni qué decirle. Pero, ok, vale, Ajá, no te pongas nerviosa, no te preocupes. sí. Aunque yo ponga cara de que esto es así muy serio y muy importante, la verdad es que es algo que sí nos ayuda a entender el mundo de manera diferente, pero pues no quiere decir que tú no tengas que decir con toda claridad ahorita, ¿no? Quiere decir que vas identificando los elementos y que nos falta identificar esa parte que nos permite encontrar una palabra que nos ayude a explicar qué es el principio de legalidad, ¿no? Pero muy bien, muchas gracias Tamara, extraordinaria participación. Y Sí, vamos Ana. ahora con Juan Carlos y después vamos con Isabel. Bueno, lo que yo entiendo por principio de legalidad es de que es como un conjunto de ideas que nos guían a que nadie puede ser como castigado o molestado por una acción si esta no es considerada como delito por una ley. Uh-huh. Y sobre lo que... En ese sentido, sobre lo que nos mencionaba, permítanme, creo que algo está pasando en Squeeze, permítanme. Espérame tantito, Juan Carlos.
No está pasando nada, va a ser la expo profesiográfica. Me mandaron como de 4 grupos, como 5 mensajes al mismo tiempo, con videos y en vivos. Dije, pues, ¿qué está pasando en la escuela? No, es el anuncio de la expo profesiográfica. Discúlpame, Juan Carlos, sí, tienes razón. Podemos definirlo como un montón de preceptos, un montón de ideas, como bien nos dices, incluso hasta un dogma, ¿no? En el que efectivamente, un poco como nos comentaba Tamara, bueno, hay una parte que solo puede ser lo que le está permitido y que tú nos traes a colación la otra parte, ¿no? Que es respecto de los ciudadanos. Entonces, los particulares, todos los demás que no son autoridad, ¿cómo es que podemos entender esta idea o esta parte del principio de legalidad que tiene que ver con lo que podemos hacer con nuestra esfera de derechos? Bueno, es que lo que yo entiendo es de que en las leyes no se marca como tal lo que puedes hacer, sino como que un límite y las consecuencias. Entonces, mientras no infringamos esas normas, nosotros podemos hacer básicamente lo que queramos. Claro. Claro, claro, justo de eso se trata, ¿no? O sea, en el nivel, digamos que más básico o más universal, pues justo de eso se trata, de que nosotros, las personas, los particulares, cada uno de los individuos, no actuando en conjunto, sino cada uno de nosotros, podemos hacer básicamente lo que nos dé la gana, ¿no? Siempre y cuando no transgredamos el límite de lo que expresamente está prohibido. Por ejemplo, tú te puedes imaginar lo que tú quieras o puedes decirle a una persona lo que tú quieras, siempre y cuando la otra persona no se sienta transgredida en su esfera de derechos y siempre y cuando esa imaginación, aunque sea ilegal, no la traigas al mundo material, ¿no? O sea, tú te puedes imaginar lo que tú quieras respecto de otra persona o de otro grupo de personas y mientras no lo traigas a la realidad contándoselo a alguien o poniéndolo en algo, en un medio por el que otros se pueden enterar, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que sí puedes o no podrías hacer dentro de tu esfera de derechos, ¿no? Entonces eso pues básicamente nos lleva a este principio de legalidad que consiste en eso. Los particulares podemos hacer todo lo que expresamente no nos está prohibido en la ley. Y en cambio, el gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero concretamente lo que a nosotros nos interesa, el ejecutivo, concretamente lo que a nosotros nos interesa, la autoridad fiscal y específicamente lo que a nosotros nos interesa, la autoridad tributaria, solo exclusivamente puede hacer para lo que fueron inventados, para lo que les dimos un mandato, para lo que les estamos ordenando y para lo que les estamos pagando. Pero me refiero, estamos ordenando y pagando nosotros el elemento del Estado que consistimos en la población, ¿no? O sea, todos, pero que le dimos ese poder de gestionar al Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo es el que dice, bueno, pues la Secretaría de Educación se encarga de las primarias, secundarias, media superior, superior, sistema de investigación, desarrollo cultural, sistemas abiertos, sistemas tecnológicos, de eso se encarga la Secretaría de Educación, ¿no? Y la Secretaría de Hacienda se encarga de una parte de la actividad financiera, pero esa actividad financiera del Estado no que tiene que ver con la economía, sino que tiene que ver con la política, ¿no? Y con lo normativo, porque proponemos iniciativas al Congreso de la Unión. Y esta Secretaría de Hacienda, además de hacerse cargo de la actividad financiera del Estado, pero la que tiene que ver con lo jurídico o lo del derecho y con lo político, además de eso, se va a encargar de construir, aplicar y verificar que el presupuesto público se dé y exista, ¿no? Entonces la Secretaría de Hacienda va a tener la atribución de coercibilidad, o sea, de hacer cumplir a fuerza que se construye el presupuesto público. Y entonces la Secretaría de Hacienda va a ser la que tiene, como dicen los políticos, la que tiene dientes para cobrarle a los ciudadanos lo que les toca pagar
de ingresos con esas características, con coercibilidad, o sea, los que se pagan a fuerza, ¿no? Como por ejemplo los impuestos, pero no solo los impuestos, sino todos los ingresos tributarios, ¿no? Y entonces esta Secretaría de Hacienda, pues es el cobrador del gobierno, pero esta Secretaría de Hacienda, además del cobrador, también es el pagador del gobierno. Entonces, para un solo secretario, pues son un montón de atribuciones, ¿no? Y tiene que tener una estructura muy clara donde se diga, a ver, tú eres el cobrador, tú eres entonces el que va a ser de sujeto activo del vínculo jurídico que se da por los créditos fiscales. Entonces, tú, para que tú solo hagas cobranza y no nos hagamos bolas con la asignación de los recursos, con la entrega de los pagos del gobierno, para eso, entonces, tú vas a ser específicamente nuestro cobrador y ese cobrador lo transformamos en un sistema, ¿no? En un servicio. Y este servicio de cobranza que nos hacen, pues es el que tiene estas atribuciones que pues ya todos conocemos de pues verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y si no se cumple, de ejecutar coerciblemente o coercitivamente estas obligaciones tributarias, ¿no? Entonces este principio de legalidad pues en realidad nos deja ver que sí, claro, nosotros los particulares podemos hacer todo lo que queramos, pero podemos no pagar impuestos porque no recibimos nada a cambio de ese pago de impuestos. No podemos porque, contrario a lo que nosotros tenemos como libertad, las autoridades tienen una restricción que es tú existes con el único fin de cumplir con tu mandamiento. Entonces, tú existirás en función de que cumplas con tu mandamiento, con tu atribución, con lo que yo te estoy ordenando, ¿no? Por eso es que las autoridades solo pueden hacer lo que específicamente les está permitido, ¿no? No recuerdo si aquí era esa explicación larga que hacíamos de, a ver, la policía judicial es del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, y bueno, después de un largo debate decíamos, no, la policía judicial es del Poder Ejecutivo, porque si el Poder Judicial tuviera una policía, estaría haciendo cosas diferentes a su encargo, a su mandamiento, estaría transgrediendo el principio de legalidad, ¿no? O sea, si los jueces se dedican a otra cosa distinta que a juzgar, se está rompiendo este principio de legalidad porque para eso no existen los jueces. Si los diputados se dedican a otra cosa que legislar, están rompiendo el principio de legalidad porque a eso no se dedican los diputados, ¿no? Se dedican a legislar. Si el Ejecutivo se dedica a otra cosa que sea gestionar el presupuesto público, como por ejemplo hacer un juicio sumario a un periodista, está rompiendo el principio de legalidad porque a eso no se dedica el Ejecutivo. El Ejecutivo se dedica a gestionar el presupuesto público, ¿no? Entonces, en la idea central, el principio de legalidad, claro, es un conjunto de ideas, ¿sí? Me gusta esa acepción que nos da Juan Carlos. Son dogmas, más bien, que nos permiten ver que los particulares podemos hacer todo lo que queramos y que las autoridades solo pueden hacer lo que expresamente les está indicado en la norma, o sea, en su mandamiento, en su encargo, en su oficio, en sus atribuciones, solo pueden hacer eso. Es decir, la Secretaría de Educación no se puede dedicar, por ejemplo, a poner un sistema de salud en alguna entidad federativa o en toda la República. La Secretaría de Economía no se puede dedicar, por ejemplo, a producir un determinado producto, ¿no? Porque para eso se tendría que crear una empresa productiva del Estado o una empresa con participación estatal. O sea, puede generar las condiciones del mercado, puede dar condiciones de competencia, puede dar apoyos, puede dar incentivos, puede hacer actividad política en relación con el desarrollo económico del país, pero no podría ser una empresa, ¿no? No podría constituirse como un productor
tampoco podría constituirse solo únicamente como un consumidor. Claro, la Secretaría de Economía es un consumidor igual que todas las otras secretarías, porque compran sus propios insumos para llevar a cabo, pues eso, sus mandamientos, ¿no? Pero nada más, o sea, no se podría dedicar a comprar, por ejemplo, aguacates a los productores de Michoacán y luego venirlos a distribuir en centrales de abastos que ella misma se construya, ¿no? Porque es una Secretaría de Economía, no es un broker agrícola que pueda hacer eso. Podría generar las condiciones para que el gobierno invierta en crear ese broker y se pueda hacer esa intermediación, ¿no? Pero no puede hacerlo ella de manera directa. Entonces, a eso se refiere este principio de legalidad del que hemos hablado, ¿no? Pero también se refiere a algunas otras cosas como la protección de los datos personales, como el cómo se resguardan las constancias en ahora los nuevísimos juicios orales. Alguien ha asistido, ha visto en video, ha tenido la oportunidad de participar como testigo o como observador social o pues como parte involucrada a lo mejor en un juicio oral. Hay muchos, hay materia laboral, pero ese ya era desde antes, nada más que antes eran conciliaciones, y ahora son jueces, son juicios como tales. Y bueno, pues ahora hay mucho más facilidad porque los juicios orales se están dando en línea, ¿no? Entonces, pues es mucho más fácil participar, observarlos, así, me parece que. Bueno, y hay una parte en el 16 constitucional que habla de las visitas domiciliarias, pero las visitas domiciliarias en materia sanitaria, en materia de policía y buen gobierno y en materia de disposiciones fiscales, ¿no? Nos da como esas 3 posibilidades. Entonces, estas 2 primeras posibilidades, esta de las visitas domiciliarias en materia sanitaria y las visitas domiciliarias en materia de policía, pues me gustaría saber si investigaron al respecto, si identificaron a quiénes aplica, si por ejemplo son exprofeso las sanitarias para los hospitales y las farmacias, si estas visitas domiciliarias de policía se refieren a estas que implican una orden de cateo, o a qué se refieren estas visitas domiciliarias que señala el 16 constitucional. ¿Alguien? ¿No? Híjole, bueno. Pues cómo avanzamos con visita domiciliaria, porque se supone que ese es un tema que nos debemos saltar, porque pues es un tema de derecho tributario. Entonces, espérenme, porque ya hice un relato aquí. Está 14, 11, es que este es del 11 y este es del 14. 14 es el 2, entonces está acá, y está acá, y estos dos las correctas. Ok. Bueno, voy a volver a mencionar a algunas personas. Profesora, yo iba a participar. Adelante. Bueno, para darle un poco de nombre a lo que estaba mencionando sobre los órganos administrativos, estos órganos tienen 2 tipos de facultad, que son las regladas y las discrecionales. Que las regladas son las que menciona que la norma indica estrictamente lo que tiene que hacer este órgano. O sea, lo del SAT, que estrictamente tiene sus funciones. Pero facultades, las discrecionales, son que mismo, por orden jurídico, le otorgue cierta libertad para decidir cómo hacer, pues, cosas que se le indicaron. O sea, de hacerlas de una forma u otra, pero simplemente cumpliendo con lo que, pues, se le indicó a ese órgano. O sea, para que sea el nombre. Son facultades regladas y facultades discrecionales. Ándale. Y estas facultades, tanto las reguladas como las discrecionales, ¿tú cómo ves, Isa? Algo habíamos comentado al respecto, pero ¿tú cómo ves? Sí es cierto que
este principio de legalidad como atributo y como obligación de las autoridades de hacer lo que exclusivamente tienen permitido, o sea, tienen establecido ahí en la ley, regularmente, valga la redundancia, son facultades reguladas, o sea, expresamente ahí dicho, no solo lo que tienen que hacer, sino cómo es que tienen que hacer. Y, por ejemplo, estos procesos que tienen que ver con la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, que pueden ser las visitas domiciliarias, claro que están regulados, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en la fracción 3 del 42 y en el 43 y en todos los demás que siguen, las reglas específicas de la visita domiciliaria. Y ahí dice pues, que se tiene que emitir una orden como acto de autoridad, los requisitos que nos remiten al 8 del Código Fiscal para ver cuáles son los requisitos mínimos de los actos de autoridad. Y luego nos dice ahí en el 43, y les digo todos los que siguen, los requisitos específicos para la orden de visita domiciliaria, y que luego nos dice ahí cómo es que se tiene que llevar a cabo, que si se tiene que hacer una notificación personal, que si qué entendemos por notificación personal, que si todos los tipos de notificación personal que hay, y luego que si con quién se tiene que entender, y que si tiene o no que haber testigos, y que si cuándo no y cuándo sí quién los nombra, y que si tiene que haber una garantía del interés fiscal, y que si tiene un acta de inicio, y que si se dan unos requerimientos y en qué orden se dan estos requerimientos, y que si tienen unas actas parciales, y que si se dan unas actas complementarias, y que si se desarrolla en el domicilio o en otros domicilios, y así específicamente no solo qué debe hacer, como las visitas domiciliarias o las facultades de comprobación, sino cómo lo debe hacer. Sin embargo, hay otras facultades que le dice qué debe hacer, pero no le dice cómo lo debe de hacer. Por ejemplo, tener un registro federal de los contribuyentes, claro, pero no le dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces ellos pues, son discrecionales en cómo, o no le decía cómo hacerlo, por ejemplo, hasta 2021 no le decía cómo hacerlo. Ahora en 2022 le dice cómo hacerlo respecto de unos contribuyentes nuevos y especiales, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo van interpretando esa nueva forma de transformar esta facultad que antes era discrecional, o sea, el propio SAT, y que ahora pues tienen un poco regulada, ¿no? Un poco restringido el cómo deben hacer la construcción de esa base de datos del Registro Federal de Contribuyentes. Sí, sí es cierto, Isa, muchas gracias por distinguir este par de atribuciones, este par de formas de ver cómo es que la autoridad puede cumplir con este principio de legalidad a partir de entender que solo pueden hacer lo que les está expresamente permitido, ¿no? ¿Algo más, Isa? No, profesora, nada más. Vale. Y veía, ay, ya no veo la otra mano. ¿Había alguien más que quería participar? Para que no se me olvide. ¿Tamara? Sí. Bueno, yo investigué que sobre la visita domiciliaria, está en el artículo 16 constitucional y en el Código Fiscal de la Federación. Y nos dice que la autoridad fiscal debe de solicitar al contribuyente responsable solidario o tercero datos, informes o documentos adicionales para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales. Entonces, pues la visita domiciliaria, por lo que yo investigué ayer, dice que van a tu domicilio y te dejan una notificación. Y en caso de que no esté la persona a la que vaya dirigida la visita, se la dejan con quien se entienda. Y la visita se hace al otro día posterior del que se dejó la notificación. Y en caso de que otra vez no vuelva a estar la persona, ya se haría, se entenderían con la persona que haya salido del domicilio. La notificación. La notificación. De la visita. Bueno, es que primero decía que le dejaban la notificación y ya después, en caso de no volverlo a encontrar, ya se
No sé si se llevaría a cabo lo que es la visita domiciliaria o solo la notificación. ¿Tú ya llevaste derecho tributario Sí, hace mucho. hace mucho? ¿Y Sí. te acuerdas de algo de la visita? No, no mucho. No mucho. Ujú. Nada, nada, nada. No, es que la llevé hace mucho tiempo. Vale. Si ahorita alguien nos ayuda. Estoy tratando de buscarles un PDF que tengo, no es un PDF, es un PowerPoint que hice hace mucho tiempo para algo de principio de legalidad, a ver si nos ayuda a la visita domiciliaria, pero bueno, para que no te quedes con la duda, este, la visita domiciliaria que no se puede notificar su inicio, no se puede llevar a cabo, no significa que no se den las facultades de comprobación, significa que se va a transformar esta visita domiciliaria, seguramente se transformará en una revisión de gabinete o en lo más probable es que se transforme en una revisión electrónica. Entonces, que la determinación de las obligaciones incumplidas se dé a partir de la información que le den los terceros al SAT, ¿no? No que no van a revisar a alguien, porque imagínate, sería como decir, no, pues tú escóndete, que no te notifiquen el inicio, y entonces así ya no va a suceder pues ninguna revisión, ¿no? Lo cual en términos de la visita domiciliaria de la fracción 3, pues a lo mejor te sirve que en lugar de ser visita domiciliaria sea revisión electrónica, pero si es en términos de alguna de las otras posibilidades de visita domiciliaria, como por ejemplo revisar el número de operaciones, sería muy difícil que derivara de un solo antecedente, o sea, tendría que derivar de cumplimientos de obligaciones previas y entonces siempre tienen medios, en el SAT siempre tienen medios para hacer las determinaciones presuntivas, por ejemplo, de la existencia o del volumen de las operaciones, ¿no? Entonces termina siendo pues peor. Ok, aquí está. Está súper. Híjole, no, pues no creo que les... Se las enseño así, se las voy a dejar por ahí, yo creo que en el grupo de WhatsApp, pero pues como ven no tiene como tanto formato, ¿no? Pero pues ahí está más o menos claro a qué es que se refiere este principio de legalidad y cuáles son los aspectos que nosotros tomamos en cuenta desde pues el punto de vista o desde pues la rama tributaria y fiscal, que es la que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces los voy a dejar ahí, nada, déjenme, le doy un poquito de formato a esto para que ustedes, pues tengan como un poquito más de elementos para ir construyendo su organizador, que me lleva a aclararles. Ese que yo les decía al principio, pues es el mismo de derecho tributario y entonces no me hagan caso de esa. Déjenme mostrarles la que ustedes sí me deben de entregar y que aquí creo que a Juan Carlos le estaba diciendo, no, ¿cuál trabajo? No me tienes que entregar, pero sí me tienen que entregar. Me parece que la de ustedes vence el 16 de febrero, ¿no? Me equivoqué de team. Vence el 16 de febrero, que probablemente sea pasado mañana. Y sí, lo que ustedes tienen que hacer, pues es básicamente lo mismo, pero ustedes sí en digital, porque su entrega es en equipo, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu pregunta en relación con esta entrega? No me acuerdo si es Juan Carlos o era otra persona. ¿No? ¿Ya no? Yo sí tenía duda, profesora. Sí. Con presentación se refiere a... Perdóname, ¿te puedes acercar un poquito al micrófono porque no te alcanzo ¿Ya me escucho mejor? un poquitito? ¿Sí, ya? Sí, ahí te escucho mejor. Bueno, con presentación se refiere a un organizador gráfico o a una presentación de PowerPoint. A una presentación. Ok, y esa presentación, pues si no entendí, ¿cómo se llama? Si entendí bien,
¿Tiene que tener todos los temas de la unidad 1? Todos los temas mencionados como lo hicimos aquí en la rutina de pensamiento. Ah, ok. Sí, nomás era eso, profesora, gracias. Y veo dos manos levantadas, que es la de Mauricio y la de Luis Alberto, pero ya no sé si son preguntas o... Ajá. Sí, adelante. Ok, ¿cómo se llama ese documento? Es un documento que tiene que estar por escrito, que tiene que estar con... Claro. Ujú. Ok. Ujú, 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 ujú. Ujú. Y si hicieran eso, si dijeran, por ejemplo, esta orden de visita domiciliaria, que es el documento que te decía, que así se llama, esta orden que sí efectivamente tiene que estar por escrito, tiene que estar expedida por una autoridad competente, que tiene que tener el lugar y fecha de expedición, el lugar y fecha en el que se va a llevar a cabo la visita domiciliaria, que tiene que tener los datos de identificación del contribuyente y sobre todo que tiene que cumplir con los requisitos de, el principio de legalidad a partir de la presunción de legalidad. Sobre todo eso, que tiene que tener todo eso, esta orden de visita. ¿Qué tal si el domicilio señalado es un domicilio 114 y la visita se debe llevar a cabo en el número 114A? ¿Qué va a pasar con esa notificación? Ok, ok, ok. Y entonces, si la tienda está en el 140-2 y no dice la orden de visita domiciliaria, solo dice 140, entonces eso implica que van a revisar toda la casa, aunque no toda la casa sea la tienda o el contribuyente buscado. Y si la revisaran, supongamos, ¿no? Que cuando se dio de alta, él dijo, mi domicilio es 140-2. Y si revisaran toda la casa, ¿qué estaría pasando? A ver, ok, si tú tuvieras un cliente, Juan Pérez tiene una tienda
y se dio de alta en incorporación fiscal y dijo que su domicilio fiscal era el número 140-2 y ahí en el 140 vive su mamá, o sea, ahí donde está su local, en el anexo, digamos, en el -2, en el 140 principal vive su mamá. Si llega un visitador del SAT, si llega un notificador del SAT y la mamá abre la puerta y te habla por teléfono, tú le dices, sí señora, no hay ningún problema, reciba la notificación, firme, dele su identificación al notificador para que él pueda tomar fe y asentar la razón de que llevó a cabo esa diligencia con usted, ¿no? De notificación. Y si el siguiente día llega el notificador al número 140 a la casa de la señora y la señora le permite la entrada y el notificador le dice, el visitador le dice, oiga, mire, venimos a hacer esta visita domiciliaria, entonces necesito que usted me muestre, por favor, dónde es que llevan a cabo las actividades, necesito que me muestre, por favor, sus notas de compra, necesito que me muestre sus libros. Y la señora dice, no, pues, ¿sabe qué? Es que yo no tengo nada de eso porque no sé ni de qué me está hablando. El que tiene un negocio aquí es mi hijo. Y así lo manifiesta el visitador. Y luego, un par de meses después, aparece en el buzón tributario de tu cliente, Juan Pérez, aparece una resolución en la que dice, por lo que observamos en el interior del domicilio 140, determinamos unos ingresos presuntivos de 30,000 pesos mensuales que usted no está declarando, ¿no? Supongamos que está en el año 9 de su régimen, que usted no está declarando. Entonces nos debe pues el 30% de 30,000 pesos mensuales durante los 5 años anteriores, ¿no? Porque usted nunca nos declaró unos ingresos de esa magnitud. ¿Cómo ves? ¿Estarán bien esos procesos hechos o no? ¿O qué hacemos? ¿Qué se rompió? ¿Qué permaneció? Pero ahí decía, ¿no? Si no está el contribuyente, ¿con quién vamos a desahogar la visita? Ajá. Ok. ¿Cuál es ese error? ¿Qué estamos analizando? Adiós, 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 quienes se tienen que ir nada más rápido para... Transgredió el principio de legalidad, ¿no? Porque es un acto de molestia que hizo en el domicilio de una persona que ni siquiera tenía que ser molestada porque ese no es el domicilio. ¿Sí o no? ¿Sí lo ves o no? ¿Sí? Vale. Adiós. Lo sé. Adiós, adiós. Corran, corran, corran. Es tardísimo.